de la salvación. Hoy vamos a hablar sobre José el Soñador. Sin más, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos los que hoy se unen por primera vez, recuerden, aquí abajo en la descripción del video están los enlaces a los anteriores episodios, que ya son 6. Ahí los pueden ver por si quieren ver toda la sucesión de capítulos. Vamos a iniciar. Abran su Biblia, Génesis capítulo 37 ya. ¿Cómo hemos avanzado? Versículo 1. Génesis 37:1. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán. Recordemos que decíamos que Jacob, de alguna manera, había sido exiliado por su pecado, por haber engañado a su padre, por haber engañado de cierta manera a su hermano también. Entonces fue exiliado, se fue a Harán, donde se casó, viene ahora con toda su familia, toda su tribu, y dice: se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Aquí inicia. Bueno, aquí no inicia, ya llevamos un montón de la historia de la familia de Jacob. ¿Sí? Aquí empieza más bien la historia de José. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas, siendo todavía un adolescente, y ayudaba a los hijos de Bilhá y de Zelfá, mujeres de su padre. En cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Bueno, aquí ya aparece José el Soñador. Ahorita vamos a ver por qué. José, que era un hombre justo, otra vez, una persona justa a los ojos de Dios. Estos que marcan diferencia, pero estos también que a veces, como le va a pasar a José, se meten en problemas precisamente por no seguir la corriente del mundo. José, partimos de que tenía 17 años. Punto número 1. Punto número 2. Era pastor, cuidaba ovejas. Ya habíamos visto cómo todos estos personajes son pastores de un rebaño, porque son prefiguras de Jesucristo, que es el buen pastor. Siendo todavía un adolescente, o sea, estaba muy jovencito, ayudaba a los hijos de Bilhá y de Zelfá, es decir, a sus medios hermanos, los ayudaba a él. ¿Sí? No era una persona egoísta, sino por el contrario, vemos ya que era trabajador. En cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. José es de estas personas que no se contiene. Hay cosas que pareciera que debería José no decir, y si las dice. En este caso, habla de lo mal que habla la gente de sus hermanos, y se lo dice a su padre. Versículo 3. Israel quería a José más que a sus otros hijos. Y aquí empieza un conflicto, junto con lo anterior, ¿no? De que fue un poquito ahí de medio de chismoso con su papá. También aquí empieza el conflicto, que el padre quiere más a José que a todos los demás hermanos. Y se va a repetir la historia. Enfrentamientos entre hermanos. Iniciamos allá con Caín y Abel. La semana pasada, ¿sí fue la semana pasada? Sí, lo vimos con el mismo Jacob y su hermano gemelo o mellizo, ¿sí? Esaú. Hoy lo vamos a ver con los hijos de Jacob. Luego lo vamos a ver con las 12 tribus de Israel. Y así, este conflicto siempre es así. Hoy lo vemos entre hermanos protestantes y católicos. Ahí está ese conflicto metido en el corazón humano. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Algunas Biblias le agregan que esta túnica tenía muchos colores, era rayada y con muchos colores. Por eso en las imágenes de José el Soñador van a encontrarlo con una túnica con muchos colores, ¿sí? Muy bonita.
Este acto de su padre enmarca toda esa preferencia que tiene él sobre su hijo por encima de todos los demás hijos. Lo pone como, de alguna manera, como líder, aunque aquí todavía es muy pequeño, ¿sí? Pero sus hermanos lo ven y se crea el conflicto. Sus hermanos, versículo 4, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo, es decir, ya ni le hablaban. José tuvo un sueño y aquí el conflicto se va a hacer todavía más grande y lo contó a sus hermanos. No sé si a veces José se pasa de inocente, que yo creo que es eso. No creo que sea maldad, sino que se pasa de inocente, ¿no? Y cuenta estas cosas que una persona con más prudencia trataría de no decirlas. Pero en todo esto va a obrar, y esto es muy importante, la voluntad de Dios. Versículo 6. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros? ¿O que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron todavía más. Si ya veían que su padre lo prefería, ahora con estos sueños, lo odiaban muchísimo, muchísimo más. Literalmente lo odiaban a muerte. Dice, y lo aborrecieron más aún a causa de sus sueños y de sus interpretaciones, porque él mismo interpretaba, era un don que Dios le daba. Dice, tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos, echándole más leña al fuego. Tuve otro sueño, esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? No solo son, aquí lo particular es que dice 11 estrellas, ¿no? 11 estrellas, más la luna y el sol, o el sol y la luna. El sol es el padre, la luna la madre, que las 11 estrellas, es decir, sus otros 11 hermanos se iban a inclinar, no solo su padre, no solo su madre, sino sus 11 hermanos. Le iban a hacer reverencia. Y esto, aunque sus hermanos aquí no lo alcanzan a ver por el odio que le tienen, todo esto es voluntad de Dios y todo esto se va a cumplir. Nos quedamos en el versículo 11. Sus hermanos se pusieron envidiosos, ahora es envidia, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Me acuerdo de aquella frase que dice que María conservaba todas estas cosas en su corazón. Se parece un poquito. Bueno, sus hermanos, voy a brincarme este pedacito, sus hermanos se van de pastores y el padre manda a José a ver cómo están sus hermanos. Vamos hasta el versículo 18. Al verlo de lejos, cuando sus hermanos vieron que se acercaba a José, y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron, allí viene el soñador. Este es el momento, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Todo este odio, esta envidia se desborda y quieren matarlo. Lo que sale de su corazón es matarlo, ¿sí? Porque no son humildes, por el contrario, son soberbios. No quieren que él mande sobre ellos. No les cabe en su cabeza esa idea. Entonces lo quieren matar. Bueno, dice versículo 21. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y les dijo, no lo maten. Rubén es el hermano mayor. No derramen su sangre, les dijo Rubén, échenlo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto lo dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Aquí no perdamos de vista que Rubén había pecado contra su padre, pues tuvo relaciones
con una de las mujeres de su padre. ¿Sí? Entonces él había pecado contra su padre y aquí no quiere que pase ese disgusto, digámoslo así. Como que, bueno, Rubén, como todos nosotros, tenemos ese, como dijimos alguna vez, ese cuento del lobo bueno y el lobo malo. Ahí está en el corazón. Hay maldad y hay bondad en el corazón humano. ¿Sí? A ver, vamos en el 23. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y arrojaron a una cisterna que estaba seca, sin agua. Se sentaron para comer cuando, alzando los ojos, vieron una caravana de ismaelitas. Los ismaelitas son aquellos descendientes de Ismael. Ismael, hijo de Agar. Ismael, hijo de Isaac. ¿Se acuerdan? O de Abraham. De Abraham, perdón. Es que ya son tantos nombres que a veces me confundo. Hijo de Abraham, el primer hijo de Abraham, que es expulsado. ¿Sí? Pues aquí está sus descendientes, los ismaelitas. Dice que venían de Galaad con sus camellos cargados de goma, de bálsamo, de resina que llevaban a Egipto. Entonces Judá, aquí aparece otro hijo, que es el cuarto hijo, dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y echar tierra sobre su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso. Aquí hay algo muy particular, muy interesante, que lo vamos a ver al final. Todo esto que estamos leyendo aquí, o prácticamente cada versículo, apunta a Jesucristo. Esto es bien impresionante. Al final, como siempre, vamos a ver diversos temas, en este caso muy poquitos, pero hay uno que va a ser muy grande, y es que José es prefigura de Jesucristo. Y aunque no lo he mencionado, casi todo esto que hemos leído apunta hacia Jesucristo. Por eso les decía la semana pasada que es impresionante la similitud entre José y Jesús. ¿Sí? Sus hermanos judíos odiaban a Jesús, lo envidiaban. Jesús denunciaba a sus hermanos como José. Y aquí, por ejemplo, y esto es bien interesante, Judá, aparece Judá. En griego es Judas. ¿Y qué dice Judá? Vamos a venderlo, vamos a sacar una lanita mejor. ¿Sí? ¿Quién vendió a Jesucristo? Judas. Son cosas súper interesantes que tiene la palabra de Dios. Y que, como les decía, todo apunta hacia Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Por eso a mí me impresiona tanto que cuando llega Jesús, los judíos no lo reconocen, no lo aceptan, porque todo apunta hacia Él. Alguna vez vamos a ver las profecías de los profetas, cómo apuntaban también todas a Jesucristo. Y no lo alcanzaron a ver, no lo reconocieron. Bueno, entonces dice Judá, hay que venderlo, ¿no? Versículo 28. Y al pasar unos madianitas, aquí hay algo bien interesante. Se maneja madianita y ismaelita, ismaelita. Algunos autores manejan que son prácticamente los mismos. Aquí mi conocimiento es limitado, no lo sé. Lo que sí sé es que hay una confusión, porque dice: y al pasar unos madianitas que eran mercaderes, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los madianitas. O sea, los madianitas se lo venden a los madianitas. No. Lo correcto, entre comillas correcto, es que los madianitas se adelantaron y lo sacan del pozo y se lo venden a los ismaelitas. Sin embargo, al final se habla de que quienes se quedaron con José son los madianitas. Entonces te quedas así como que, ay, caray. Sí, y hay muchas teorías de por qué esta confusión aquí. Pero bueno, yo lo comento para que sepan, ¿no?, que ahí está ese detallito. Lo vendieron a los madianitas, bueno, aquí debería decir los ismaelitas, por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Aquí les voy a hacer una pregunta, a ver si alguien me la quiere contestar ahí en el chat. Por cierto, hay 115 personas, gracias, Dios les bendiga.
Hay otro José en la Biblia que tiene sueños. ¿Sí? ¿Saben qué José es ese que tiene sueños? Bueno, ya si les digo esto, lo van a identificar de inmediato. Y ese José que tiene sueños también es llevado a Egipto, también va a Egipto por voluntad de Dios. Si alguien sabe, póngalo ahí, quién es ese José que tiene sueños. En sueños Dios le habla y es llevado a Egipto. Luego es traído de Egipto también. Ahorita vamos a ver si alguien contestó. Parece que nadie sabe. Sí. Mira, José Colorado. Pues se llama José. Yo creo que debe conocer bien la historia. El papá de Jesús, exactamente. José, San José, también tiene sueños. Dios se le revela en sueños y obedece a esos sueños. Por eso decimos que casi cada versículo aquí apunta a Jesucristo. Bueno, San José, sí, ya pues sí, si saben. Sí, bueno, ¿dónde me quedé? Por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. ¿Se acuerdan por cuántas monedas vendieron a Jesús? Es otra pregunta muy interesante. Aquí fueron por 20 monedas de plata, que era lo que valía un esclavo. Lo curioso es que a Jesús no fueron las mismas monedas, pero en tiempos de Jesús como que la inflación ya hacía que los esclavos valieran un poco más. ¿Alguien sabe cuántas? ¿Alguien sabe? ¿Por cuántas monedas vendieron a Jesucristo? No saben. Bueno, todavía no saben. A lo mejor como está desfasado el tiempo. Bueno, vamos a seguir. Al regresar Rubén al pozo, ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos y volviendo donde estaban sus hermanos les dijo: el muchacho ya no está. ¿Y qué hago ahora? ¿Sí? Rubén el mayor se rasga las vestiduras. Ellos se rasgan las vestiduras cuando pasa algo muy grave o cuando hay una herejía enorme. Se rasgan las vestiduras y ahora sí que hacen ahí todo un acto de protesta. Eso es el rasgarse las vestiduras. Versículo 31. Entonces tomaron la túnica de José y degollando un cabrito la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje: hemos encontrado. Mira a ver si la túnica es de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó: esta es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió de sayal e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Jacob engañó a su padre usando un cordero que él no cazó, usando las ropas de su hermano. Aquí nuevamente a Jacob lo vuelven a engañar. Aquí son sus hijos que lo engañan a él. Dijimos la semana pasada cómo él, después de engañar, fue engañado. Aquí nuevamente Jacob es engañado por sus hijos. Con la ropa de su hijo José lo engañan, la llenan de sangre. ¿Sí? Fíjense cómo se pagan las cosas. ¿Sí? Y Jacob las paga doble vez. Le engañó una y a él lo engañan 2 veces. Pero a pesar de esto, la voluntad de Dios se sigue moviendo. ¿Sí? Dios sigue obrando a pesar de la maldad. A pesar de la mentira, Dios sigue en control de todo. Y eso es muy importante y es algo que hoy debería de quedar muy claro para todos nosotros, especialmente para aquellos que tienen problemas grandes. Entendamos esto y confiemos. A pesar de todo, la voluntad de Dios se mueve y nada se mueve si Dios no lo desea. ¿Sí? Y por algo están pasando las cosas. Esto nos los va a enseñar José. Bueno, capítulo 38. A ver, vamos a ver. 30 monedas, si supieron. A ver. 33 no. 33 eran los años de Jesús. Sí, Marianitas. Carol Brenes fue la primera. 30 monedas. Eduardo, 30 monedas. El capítulo 38, si bien lo iba a tocar
el detalle está en que el tema es muy muy largo. Este es muy interesante, habla de Judá. Judá, bueno, Jesús, el Apocalipsis lo llama el león de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces Judá se vuelve una persona súper importante porque es la tribu de la que va a surgir Jesucristo. Y no solo Judá. Bueno, aquí les cuento rápidamente la historia. Resulta que Judá se va a una tierra, se casa con una mujer. Esa mujer muere, pero le da antes 3 hijos. Uno de ellos se casa con una mujer, pero se muere inmediatamente. Entonces Judá le dice a su segundo hijo: tú tienes que darle un hijo a ella, ¿sí? Porque esas eran sus formas de manejarse, ¿no? Entonces el segundo hijo le tenía que dar un hijo a la mujer, a la viuda. Y pasa algo que, bueno, para algunos podrá ser un tema controversial. Con ese segundo hijo que se llama, como vemos aquí, Onán. Aquí dice, se llamó Onán. Este hombre tiene relaciones con la mujer, pero riega su semen en el suelo. Esto le desagrada mucho a Dios y el hombre muere. A este pecado se le llama onanismo y es un pecado grave, ¿sí? Como la masturbación. Es un pecado grave y lamentablemente hoy se nos ha vendido la idea de que es algo bueno. El condón, etc. Y mucho católico se va con la finta. Lo mejor no es el condón, lo mejor es la castidad. No es el tema, por eso no me voy a meter mucho, pero no quería dejarlo hacia un lado. Resulta que se muere entonces también el segundo hijo y el tercer hijo es un niño, entonces no se lo puede dar a la mujer. Pasa algo bien extraño aquí, este capítulo muy controversial, que Judá va caminando y se topa con una mujer, al parecer una prostituta, cubierta toda en su cara, tiene relaciones con ella y le dice: no tengo con qué pagarte, pero te voy a dar este collar, creo que era un collar. Luego te doy un cordero y me regresas mi collar. Le dice: está bien. Resulta que esa mujer era la esposa de su hijo. Él no la vio, no la reconoció. Tiempo después, bueno, ella queda embarazada. Tiempo después se dan cuenta de que ella está embarazada y dice Judá: bueno, hay que matarla, ¿no? ¿Se acuerdan? Esas son sus leyes, son sus reglamentos. Pero ella le manda el collar y él se da cuenta de que aquella mujer con la que él tuvo relaciones es su nuera, ¿sí? Su nuera. Entonces no la matan y de ahí nacen 2 hijos y uno de ellos entra en la descendencia de Jesús, ¿sí? Bueno, la ascendencia más bien, la ascendencia de Jesús. En el Evangelio de San Mateo, creo que es el de Mateo o el de Lucas, bueno, en ambos se maneja una genealogía, creo que es el de Lucas. En el de Lucas se menciona a esta mujer. Los judíos en sus genealogías no mencionaban nunca mujeres, nunca. Pero resulta que en el Nuevo Testamento sí. Más que no sé si es Lucas o es Mateo. Creo que es Mateo. Que menciona a 4 y 3 de esas mujeres no son así como de la mejor reputación. ¿Qué nos está diciendo Mateo? Que después de Jesús, número 1, la mujer ya tiene otro puesto, tiene otro lugar, una importancia mucho mayor a la importancia que nunca tuvo, de hecho, ¿sí? Y no solo eso, que no le da vergüenza que su familia haya cometido esos pecados tan graves. O sea, no la esconde. No las esconde, ¿sí? Habrá otros, bueno, ya lo vamos a ver después, otras mujeres también que hicieron cosas horribles, hombres también que hicieron cosas horribles, y no los esconden. La genealogía los menciona tal cual, y vamos a ver a varios de ellos. Eso pues es la historia del capítulo 38. Vamos al 39, ya lo expliqué todo. Bueno, vamos a ver, versículo 1. José pues fue conducido a Egipto y Putifar, funcionario del palacio del faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas. Si se fijaron, decía que se lo habían vendido a unos y luego a otros. Al final dice aquí que fueron los ismaelitas, ¿sí? Que lo habían traído. Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo. José, un hombre justo,
tiene, digámoslo así entre comillas, asegurada el apoyo de Dios, la compañía del Señor, siempre. Y le fue bien en todo. Y se quedó en casa del egipcio, su amo. El egipcio vio que Yahvé estaba con José y hacía prosperar todo cuanto emprendía. José le cayó en gracia a su amo, quien le retuvo junto a él. Lo hizo mayordomo de su casa y le confió todo cuanto tenía. Es como un adelanto de lo que va a pasar, ¿sí? José se vuelve de inmediato en el hombre de confianza de este hombre, del funcionario del faraón. Y ahí donde va a llegar José, también se vuelve el hombre de confianza, un hombre trabajador que tenía la bendición de Dios. Versículo 5. Desde ese momento Yahvé bendijo la casa del egipcio en consideración a José. Dio prosperidad tanto a la casa como al campo. En vista de esto, el egipcio dejó que José administrara todo cuanto poseía, y ya no se preocupó más que de su propia comida. En algunas Biblias no dice esto, pero en esta de latinoamericana sí dice: José era muy varonil. En alguna dirá que era muy guapo, que dice que era muy varonil y de buena presencia. Algún tiempo después, la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo: mi señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. ¿Sí? Aquí tengo tanto poder como él, nada me ha prohibido, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Bueno, aquí hay muchas cosas que podríamos comentar. Viene la tentación para José. ¿Sí? Por muy bueno que una persona sea, siempre va a ser tentado por Satanás. Siempre, siempre, siempre. La tentación, de hecho, en caso de José, ahorita lo vamos a leer, va a durar mucho tiempo, día tras día. Y esta mujer está insistente, insistente, insistente. Y José va a soportar esa tentación muy poderosa. Esto también nos habla mucho de Jesucristo, que viene el demonio y lo tienta. Y Jesús va a soportar esa tentación. Dice algo muy interesante también. Dice que su amo nada le ha prohibido excepto a ti, porque eres su esposa. Recordemos a Adán y Eva, que Dios no les prohibió nada excepto una cosa, y sin embargo cometieron pecado. Hicieron justo lo que Dios les había prohibido. Entonces José lo tiene todo, pero menos a la esposa. Ella está prohibida y José respeta eso, porque es un hombre justo. ¿Sí? Y dice algo muy interesante: ¿cómo pues voy a cometer un mal tan grande? Y pecar, bueno, aquí sí dice ya, y pecar contra Dios. Ellos reconocen que todo pecado, que toda maldad es un acto no solo contra mi hermano, contra mí, sino contra Dios mismo. Todo pecado. Sigo leyendo, versículo 10. Y aunque ella insistía día tras día, es decir, la tentación es continua, constante. ¿Sí? Como toda tentación, así es la tentación. No es de que hoy la tienes, mañana ya no, y pasado tampoco, no. Regresa tal vez al tercer día y vuelve la tentación. No es pecado la tentación, lo que es pecado es caer en ella. Y José no cayó. Pero vamos a ver su estrategia para no caer en la tentación. Y aunque ella insistía día tras día, José se negó a acostarse a su lado y estar con ella. Versículo 11. Cierto día José entró en la casa para cumplir su oficio, y ninguno del personal de la casa estaba en ella. La mujer lo agarró de la ropa diciendo: vamos, acuéstate conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió fuera corriendo. Ella vio que José había huido, pero que ella tenía en manos su ropa. Llamó pues a sus sirvientes y les dijo: miren, han traído aquí a un hebreo para que se burle de nosotros. Ha querido aprovecharse de mí, pero yo me he puesto a gritar. Y al sentir que yo levantaba la voz, gritaba y salió huyendo. Y dejó su manto en mis manos. Evidentemente hay una mentira, hay una calumnia contra José, pero quiero que nos concentremos un poquito en la manera de evitar el pecado.
Los santos dicen, y esto es generalizado, al pecado no se le tiene que enfrentar. Perdón, a la tentación, aquí me equivoco. A la tentación no se le tiene que enfrentar. Hay que huir de ella. Hay que correr. Literalmente José corrió, huyó, quedó desnudo, pero corrió. No se quedó ahí. Sí. Otro día, no, yo soy muy fuerte, yo aguanto. No, los santos dicen, no, porque tarde o temprano vas a caer. Hay que huir, hay que sacarle la vuelta a la tentación. Si consientes la tentación, y esto nos ha pasado a todos, vas cayendo un poquito más y un poquito más, vas cediendo hasta que dices, ya caí. ¿Sí? No, hay que cortar de tajo, hay que huir de la tentación, porque no hay de otra forma. Con el tiempo, sí, Dios te va a ir dando la gracia para salir o para vencer, digamos, la tentación de maneras más fáciles, pero sobre todo cuando uno empieza en su conversión es bien difícil. Y lo que tiene que hacer no es esperar a ver si soy muy fuerte, no, hay que huir de alguna manera de la tentación. Si yo sé que estar viendo estas imágenes me afecta o me puede afectar, ¿sí? Aunque me sienta muy fuerte, lo que tengo que hacer es huir. Cierra de golpe, no consientas ni un poquito, porque vas a caer. Sea el pecado en el que te encuentres o en el que caigas habitualmente, no consientas ni un poquito, porque vas a caer. ¿Sí? Bueno, entonces esta mujer engaña a todo mundo, se queda con la ropa de José y aprovecha eso para irse contra José. El demonio evidentemente no se va a quedar tranquilo y le vuelve a hacer que este hombre, que es un hombre justo, sufra, va a sufrir. Primero a causa de sus hermanos y hoy a causa de esta mujer. ¿Sí? Esto que nos dice que aunque seamos verdaderos hijos de Dios, el sufrimiento ahí está presente continuamente. ¿Sí? Bueno, un poquito más adelante, llega el esposo y le dice a la mujer lo que pasó. Dice el versículo 20, tomó preso a José y lo metió en la cárcel donde estaban encarcelados los prisioneros del rey, y José quedó encarcelado. Pero Yahvé lo asistió y fue muy bueno con él. Hizo que cayera en gracia del jefe de la prisión. Este le confió el cuidado de todos los que estaban en la prisión, y todo lo que se hacía en la prisión, José lo dirigía. Otra vez José queda como líder, ¿sí? Aunque está en la cárcel, pero él sigue como líder. ¿Por qué? Porque el hombre es trabajador y porque Dios está con él. Porque el hombre es justo y él es temeroso de Dios. Esto es muy importante. José es temeroso de Dios. Aquí no dice quién le enseñó a José a hacer así. No dice la Biblia. Pero vemos que es un hombre valeroso, fuerte, trabajador y temeroso de Dios. Características que deberían de ser de todo cristiano. Versículo 23. El jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, pues decía, Yahvé está con él y hace que le vaya bien en todo. Dios hace que le vaya bien en todo, entre comillas, porque ya vimos que sus hermanos lo maltrataron y ya vimos cómo esta mujer engaña a todos para meter a José en la cárcel. Entonces, sí le va bien en todo y José de alguna manera está tranquilo, pero le pasan cosas malas, ¿sí? Por ahí había una frase, ¿no? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque estamos aquí en este mundo y este mundo tiene mucho pecado, mucha maldad, eso es obvio, ¿no? Pero sobre todo, y esto es muy importante, porque tú y yo somos pecadores. Aunque digamos que no, la verdad es que sí. Bueno, capítulo 40. A ver si avanzamos un poquito más rápido. Este me lo voy a brincar. Solo lo comento. Resulta que en la cárcel caen dos sirvientes del rey. El copero, el que le sirve las copas, y el panadero. Ya el decir copero y panadero, es decir, el vino y el pan, ya nos dice algo. O sea, ya son ahí como que símbolos, ¿no? Que el mismo José, entre comillas, nos va a interpretar. Estos dos hombres tienen un sueño, están muy alterados
hablan con José y José se los interpreta. Al panadero le dice, bueno, dentro de 3 días vas a salir libre. Al copero le dice, dentro de 3 días el rey te va a colgar. ¿Qué sucede? Se cumple el sueño y uno sale libre y el otro es colgado. Con esto se le hace, digamos, la fama a José de que interpreta sueños. José le dijo al panadero, cuando salgas de aquí, dile por favor al rey que me saque, que estoy aquí por una injusticia. Pero el panadero sale y se olvida de José por 2 años. ¿Sí? De hecho, aquí está, dice, acuérdate pues de mí cuando recuperes tu puesto y habla en mi favor a Faraón, para que me mande sacar de esta cárcel. Bueno, vamos al siguiente capítulo, 41. 2 años después, entonces ya pasan 2 años de José en la cárcel, por lo menos. Dice, 2 años después Faraón tuvo este sueño. Estaba él a orillas del Nilo. El Nilo es el río, un río gigante, ¿no? Enorme, que está en Egipto. Cuando vio que salían del río 7 vacas hermosas y muy gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pusieron al lado de las primeras a la orilla del río. Pero las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas y hermosas. Entonces Faraón se despertó, se quedó de nuevo dormido y tuvo otro sueño. Vio 7 espigas granadas y buenas que salían de un mismo tallo. Después de estas brotaron otras 7 espigas pequeñas y quemadas por el viento. Y estas espigas pequeñas y quemadas por el viento se tragaron a las 7 granadas y repletas. Se despertó Faraón y se dio cuenta de que era un sueño. Entonces vemos aquí el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no? Dicen, la frase popular es que estamos en tiempo de vacas flacas, es decir, no hay mucho, no hay comida, no hay nada. O vacas gordas, nos está yendo muy bien, ¿sí? Son 7 años de vacas gordas, es decir, de abundancia, y 7 años de escasez. Bueno, vamos a leernos un poquito más adelante. Nos quedamos en el 8. Aquella mañana Faraón se levantó muy preocupado y mandó llamar a todos los adivinos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno fue capaz de interpretarlos. Entonces el jefe de los que preparan las bebidas, el copero, pidió la palabra y dijo a Faraón, me estoy acordando de una falta mía. Allá hace 2 años un muchacho, ¿no? Me ayudó. Dice, Faraón se había enojado contra sus siervos y me dejó detenido en la casa del capitán de la guardia junto con el panadero del palacio. Él y yo tuvimos sendos sueños en la misma noche y que requerían una interpretación. Con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó. A cada uno le dio la interpretación y todo sucedió tal como él había dicho. Yo fui repuesto en mi cargo y el jefe de los panaderos ahorcado. Faraón entonces mandó traer a José. Fue sacado rápidamente de la cárcel, lo afeitaron, lo cambiaron de ropa y lo presentaron a Faraón. Todo, absolutamente todo lo que le está pasando a José va a desembocar aquí. Lo van a presentar a Faraón. ¿Sí? Es como una preparación. Los problemas incluso son una preparación para José. Dijo Faraón a José, he tenido un sueño y nadie ha sido capaz de explicarlo, pero he oído decir que a ti te basta con que te cuenten un sueño para que tú lo interpretes. Se había hecho esta fama a José para llegar hasta Faraón. José respondió, no soy yo, sino Dios quien te dará una respuesta acertada. Siempre José con Diosito por delante, decía mi madre, así José con Diosito por delante. Y Faraón contó su sueño a José. Y cuenta todo el sueño, que ya lo vimos, entonces nos vamos a brincar un poquito. José dijo a Faraón, el sueño de Faraón es uno solo. Dios ha anunciado al Faraón lo que él va a hacer, es decir, lo que Dios va a hacer. Eso es bien interesante. Las 7 vacas hermosas, al igual que las 7 espigas granadas, son 7 años de abundancia.
Las 7 vacas feas y raquíticas que salieron detrás, al igual que las 7 espigas vacías y quemadas por el viento del este, son 7 años de hambre. Como dije a Faraón, Dios le está manifestando lo que está por suceder. Vendrán 7 años de gran abundancia en todo Egipto, pero enseguida vendrán 7 años de escasez que harán olvidar toda la abundancia anterior, y el país quedará extenuado por el hambre. Tan terrible será la escasez que sobrevendrá que ya nadie volverá a recordar los tiempos de abundancia. Si el sueño se te presentó 2 veces, esto quiere decir que Dios está muy decidido a realizar estas cosas y que se apresura a cumplirlas. Es decir, muévete ya, de una vez. Versículo 33. Ahora pues, aconsejo a Faraón que busque un hombre inteligente y sabio para ponerlo al frente de Egipto. Y Faraón, nada tonto, pues escoge a José, ¿no? Dice, bueno, vamos un poquito más adelante. Lo va a poner a él como ese hombre. Versículo 37. La propuesta de José agradó a Faraón y a sus servidores, y dijo Faraón a sus oficiales: ¿se podrá encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? A donde quiera que iba José, todo mundo reconocía que tenía a Dios con él, el Espíritu de Dios, la bondad de Dios, la ayuda de Dios, que Dios le acompañaba. Este sí que era un hombre de Dios. Este es José. Y dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú, porque ni los sabios, ni los brujos, ni los adivinos supieron qué onda con el sueño. José sí lo supo. 40. Tú estarás al frente de toda mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti. Y esto, aquí brevemente lo comento, convierte también a José en una prefigura de Pedro y en una prefigura del Santo Padre. ¿Sí? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sí? Por encima de Pedro, Jesús. Pero lo que diga Pedro, eso lo firma, por así decirlo, Jesús en el cielo. Y todavía sucede eso, así lo creemos, con el Papa Francisco, aunque, y esto es muy importante, única y exclusivamente lo que diga ex cátedra. Un día vamos a explicar eso de ex cátedra. Pero hay de aquellos que se oponen a los servidores de Dios. Algo así terrible le va a pasar a Moisés. Y vamos a ver lo que pasa con todo aquel que se enfrenta a Moisés y que empieza a verle los defectos a Moisés. ¿Cuál es la reacción de Dios? No es la más bonita que digamos, Por eso a mí me da tanta tristeza que hoy se ataque tanto. Esta semana fue terrible. Yo no sé cuántos comentarios tuve que borrar. Hoy sí fue más o menos equitativo. Comentarios de protestantes, pero también la otra mitad comentarios de católicos atacando al Papa. Y eso, por un lado me desanima y por otro me anima a seguir adelante, ¿no? Porque el demonio ya dividió incluso al interior de la iglesia. Se está haciendo su obra. Ha dividido al pueblo católico entre los que están con el Papa y los que no están con el Papa. Por eso les repito, y no me voy a cansar de hacerlo, hay que rezar mucho por el Papa Francisco. Cierro aquí un paréntesis que abrí. Bueno, dice otra vez: tú estarás al frente de toda mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti. Faraón dijo a José: mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José. Lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Luego lo hizo subir a la segunda carroza del palacio e iban gritando delante de él: abran camino. Así quedó José al frente de todo el país de Egipto. ¿Sí? Hay un hombre que va a quedar también al frente de toda la iglesia de Jesucristo.
Dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, sin tu consentimiento nadie moverá mano o pie en Egipto. ¿Sí? Faraón llamó a José Sefnat Paneah y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Después de esto, José salió a recorrer todo el país de Egipto. José tenía 30 años. Bueno, aquí tiene 30 años, ándale. Cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, se retiró de su presencia y empezó a recorrer todo el país de Egipto. No, de hecho aquí hasta lo tenía subrayado. ¿Por qué 30 años? ¿Quién empezó un ministerio a los 30 años y empezó a recorrer todo su país? Yo creo que sí saben, ¿no? ¿Quién? No les digo, pero alguien, ¿no? Evidentemente alguien. Un poquito más adelante, versículo, ya vamos a terminar este capítulo. Antes de que llegaran los años del hambre, José tuvo 2 hijos de su esposa Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Al primero lo llamó Manasés, que significa he olvidado, pues se dijo: Dios me ha hecho olvidar mi pena y a la familia de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, que significa he fructificado, pues se dijo: Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción. Estos 2 personajes, estos 2 nombres, Manasés y Efraín, se van a volver muy importantes porque van a ser tribus de Israel. Muy interesante, porque ya son 12 hijos, son 12 tribus. Si estos 2 se van a volver tribus, ahí como que salen sobrando 2 tribus. Ya lo vamos a ver qué pasa, ¿no? Va a pasar algo muy importante. Versículo 54, bueno, 53. Pasados los 7 años de abundancia en Egipto, llegaron los 7 años de escasez, tal como José había anunciado. Hubo hambre en todos los países, pero en todo Egipto había pan. ¿Sí? José, gracias a José, se alimenta con pan a todo el país de Egipto. Y no solo al país de Egipto, más adelante vamos a ver que a todo, digámoslo así, el mundo conocido en aquel entonces. ¿Sí? Jesús, ya me adelanté un poquito, Jesús va a alimentar a todo el planeta con un pan bajado del cielo. ¿Sí? 41:55. Cuando en Egipto se sintió hambre, el pueblo pidió pan a gritos, y Faraón decía a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. Híjole, esto sí es una frase muy bonita que se lee en el Nuevo Testamento. A lo mejor esta no identifican quién la dijo, ¿o sí? No, yo creo que sí, ¿no? Hay mucha gente que puede identificar esa frase: hagan lo que él les diga. Más de una vez lo vamos a decir. Bueno, ahí se los voy a dejar en los comentarios. Díganme quién dijo esa frase en el Nuevo Testamento. Vayan con él y hagan lo que él les diga. Había escasez en todo el país, pero José abrió los almacenes y vendió trigo a los egipcios. Una gran hambruna asolaba todo el mundo. Como el hambre se hacía sentir más y más en todos los países, de todas partes venían a Egipto a comprar trigo a José. Palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí ya. Déjeme tomo agua. A ver, vamos a ver algunos comentarios. Ya vamos un poquito más adelante de la mitad. Ya lo que viene es más breve, más corto, más rápido. Pero esto es muy importante y por eso quería que lo viéramos. Hoy hay muchos comentarios. María. No, sí sabemos de Biblia, sí sabemos. Bendito sea el Señor. Créanme, cuando termina el video, yo me pongo a leer cada uno de los comentarios para saber más o menos si tienen alguna duda que yo no haya contestado. Incluso por ahí estoy sacando, o esta es mi idea, sacar ideas precisamente de sus comentarios. Déjenme un cambio aquí. Sacar ideas de sus comentarios para luego, terminando este curso, empezar a hacer una serie de videos aclarando esas dudas. Si se fijan, en cada tema vemos, o cada sesión vemos un montón de temas. Así que podríamos hacer un video de cada tema de 5 o 10 minutos. Pues tal vez lo haga más adelante, pero ahorita vamos a ver esto. Y por eso me interesan sus comentarios, me importan mucho,
para sacar muchas ideas. Bel Zúñiga, buenos días desde Nicaragua. Saludos a nuestros hermanos de Nicaragua y mucho ánimo, mucha fuerza y mucha oración. Y a todos los que no son de Nicaragua hay que rezar por ellos. También por México, porque sí, las cosas no están fáciles y no se ven muy fáciles lo que viene. Bueno, vamos a seguir y ahorita hacemos otra pausa para continuar leyendo comentarios, porque hoy sí fueron muchísimos comentarios. Gracias, de veras. Estoy muy contento, aunque se me han presentado problemas con esto, pero estoy bien contento. Ya ven que la semana pasada hasta se nos fue el internet, pero gracias por su cariño, por su apoyo. Pero ya, vamos a seguir. Vamos a los temas. Ahí está la Biblia. Vamos en el capítulo 42. Que todavía falta. Ya estamos a las 11. Yo pensé que íbamos a acabar en 1 hora y media y no, parece que no. Al saber Jacob que había trigo en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están ahí mirando el uno al otro? Ahí de flojotes, ¿verdad? He oído que se vende trigo en Egipto. Vayan también ustedes allá y compren trigo para nosotros, pues es cosa de vida o de muerte. Los hermanos de José, 10 de ellos, ¿sí? Recordemos que José es uno menos, y aquí van a ir 10, entonces falta uno. Bajaron entonces a Egipto para comprar trigo. Jacob no dejó ir con ellos a Benjamín, es decir, los 2 hijos de Raquel, uno lo daban por muerto, y Benjamín, su padre, que también lo quería mucho porque era el más pequeñito, no lo dejó ir, ¿sí? No lo dejó ir. Algo que se me olvidó, a este muchacho le llaman Benjamín porque es el más chiquito. Por eso en muchas familias, sobre todo familias con muchos hijos, al más chiquito les ponían Benjamín, por esta historia de la Biblia. Benjamín, hermano de José, pues pensaba: no sea que le vaya a pasar algo. Se fueron los hijos de Israel a comprar trigo junto con la otra gente, pues arreciaba el hambre en Canaán. Otra vez esta historia, el hambre en Canaán, tierra de pecado, el hambre. ¿Y qué hace? Todos los cananitas o todos los que viven en esa tierra se van hacia Egipto. Cada vez que sucede que se viene el hambre, se van hacia Egipto. Lo vimos con Abraham, por ejemplo, ¿no? Se vino un hambre en Canaán y Abraham se va hacia Egipto. Dice 6, creo que vamos en el 6. Siendo José el gobernador del país, vendía el trigo a toda la gente. Al llegar sus hermanos se postraron ante él hasta tocar el suelo con la cara. Y aquí empiezan a cumplirse los sueños. ¿Sí? Esos sueños que sus hermanos odiaban tanto, aquí por primera vez, sin que ellos lo sepan, ya se cumplieron o se empiezan a cumplir. ¿Sí? Se arrodillan, se postran y tocan su rostro al suelo. Ojo, y esto es bien importante, lo cual no es un acto de adoración. Qué importante es esto, porque arrodillarse no es adorar. Hacer una reverencia, incluso llegar hasta el suelo, no es adorar. Eso es bien importante que como católicos lo tengamos claro, y eso lo menciona la Biblia no una, sino 2 veces. La adoración viene en el corazón. Ahí sabes, y de hecho sabe la persona solamente si está adorando. José reconoció a sus hermanos, pero no se dio a entender, sino que más bien los trató duramente. Aquí como que se le salió a José. Le preguntó: ¿dónde vienen ustedes? ¿De dónde? Respondieron ellos: venimos de la tierra de Canaán a comprar grano para comer. José pues había reconocido a sus hermanos, pero no ellos a él. ¿Por qué no lo reconocen? Recordemos que cómo se vestían los egipcios, especialmente las altas autoridades, y José era el segundo de todo Egipto. Entonces se ponían unas cosas bien extrañas, se ponían collares, se pintaban incluso los hombres, ¿no? Entonces no lo reconocieron. Aparte han pasado muchísimos años ya. A él lo vieron por última vez a sus 17 años. Entonces ya no lo reconocen. Versículo 9. Y se acordó José de los sueños que había tenido con respecto a ellos. Les dijo: ustedes son espías y vienen a descubrir los secretos del país. Respondieron ellos: no, señor, tus siervos han venido a comprar alimentos. Somos todos hijos de un mismo padre y somos honrados.
Imagínense cómo sonaría eso a los oídos y al corazón de José. Somos honrados, somos buenecitos, ¿no? Tus servidores no son espías. Pero él les dijo, no, ustedes han venido a descubrir los puntos débiles del país. Ellos se defendieron diciéndole, éramos 12 hermanos, hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se quedó con nuestro padre y el otro ya no vive. Es decir, tú, sin querer queriendo, le están diciendo, tú estás muerto. ¿Sí? Tú estás muerto. Versículo 14. José insistió todavía. Lo que he dicho, ustedes son espías, y ahora mismo los pondré a prueba. Por la vida de Faraón, que ustedes no dejarán este país hasta que no llegue aquí su hermano menor. Aquí José, aprovechando, ¿no?, que tiene a estos hombres, quiere ver a su hermano, porque ellos son hijos de la misma madre. ¿Sí? Bueno, versículo 16. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano y los demás quedarán presos. Así sabré si es cierto lo que me acaban de decir. Y si me han mentido, por la vida de Faraón, que quedará así comprobado que son espías. Y los metió a todos en la cárcel por 3 días. Al tercer día, José les dijo, les doy un medio para que se salven, pues yo también tengo temor de Dios. Si han dicho la verdad, que se quede solo uno de ustedes como prisionero en la casa de la guardia donde ahora están, y los demás llevarán el trigo que tanta falta hace en sus casas. Pero habrán de traerme a su hermano menor para que yo compruebe que es cierto lo que ustedes me han dicho, y así podrán salvar su vida. Así se hizo. Versículo 21. Y ellos comentaban entre sí, verdaderamente estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano. A pesar de ver su aflicción y de oír sus súplicas, ¿sí?, cuando lo estaban lanzando al pozo, no le hicimos caso. Por eso ahora ha venido sobre nosotros esta desgracia. Bueno, otra vez, ¿no? Vemos cómo el pecado tiene sus consecuencias, y ellos lo tienen muy claro. Ellos tienen muy claro que el pecado tiene sus consecuencias, y ellos saben que están pagando por lo que hicieron. ¿Sí? Versículo 22. Rubén dijo a los demás, no les decía yo que no le hicieran mal al muchacho, pero ustedes me escucharon y ahora ustedes no me escucharon, y ahora estamos pagando por su muerte. Ellos tienen fijo aquí su pecado. Su conciencia no los deja en paz. ¿Sí? Por eso unen estas dos situaciones. Cuando le hacen daño a su hermano y lo lanzan a un pozo y se pierde su hermano, ellos creen que ha muerto. Y ahora que a ellos les está pasando esto en Egipto, ¿no? Yo no le vería la relación, pero ellos sí lo tienen muy claro. ¿Sí? Versículo 23. Ellos no sabían que José les entendía, pues entre él y ellos había un intérprete. Al oír esto, José se retiró y lloró. Bueno, aquí José es quizá el personaje de la Biblia que más se menciona que va a llorar. ¿Sí? Por ahí dirá algún evangelio que Jesús lloró. Pues hasta en eso José es prefigura de Jesús, pero José llora mucho, y ahorita lo vamos a ver continuamente, cómo José llora y llora. Hay un dolor, a pesar de ser una buena persona, de ser trabajador, de que le está yendo bien ahorita, hay un dolor en su corazón, ¿sí? Y por eso llora tanto José. Esto me recuerda mucho a las vidas de los santos, ¿no? Como si bien eran alegres, eran gente que le echaba ganas, salía adelante, apoyaban a los demás, siempre había un dolor en su corazón. ¿Cuál era ese dolor? El dolor del daño que provoca el pecado en las personas. Primero en ellos mismos, pero también en los demás. Y ellos veían el sufrimiento de las personas. Y por eso luchaban los santos tanto contra ese sufrimiento. Caso muy concreto, súper claro, Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Se dedicó a sanar ese dolor, ese sufrimiento del hermano.
y le dolía a ella, le dolía tanto aquello. Sí son santos, sí son justos a los ojos de Dios, sí son felices porque lo son, pero hay un dolor en su corazón y es el dolor por el sufrimiento del hermano. ¿Sí? Y José tiene este santo sufrimiento, este santo dolor que lo hace llorar una y otra vez. Y también como que es muy sentimental, no sé, muy, muy sentimental José. Vamos a llamarle así. ¿Sí? Versículo 24. Al oír esto, José se retiró y lloró. Después volvió, habló con a sus hermanos, tomó a Simeón, lo hizo amarrar en su presencia. José mandó llenar de trigo sus bolsas, devolverle a cada uno dentro de su bolsa su dinero. Esto ellos no lo sabían, que adentro de las bolsas iba el dinero que habían pagado, y también que se les dieran provisiones para el camino, y así se hizo. Cargaron pues el trigo sobre sus burros y se fueron. Cuando acamparon para pasar la noche, uno de ellos abrió su bolsa para dar forraje a su burro y vio la plata. Estaba en la boca de la bolsa. Les dijo a sus hermanos: me han devuelto el dinero, está aquí en mi bolsa. Se quedaron sin aliento y se miraban asustados mientras decían: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? ¿Otra vez Dios? Dios nos está haciendo todo esto. Tienen razón y no tienen razón, porque Dios obra en todo. Pero no tienen razón porque en realidad es su hermano el que se los hizo. Pero tenemos esta tendencia siempre a culpar a Dios de todo, a decir que Dios en todo, y tenemos razón en cierto sentido, Dios en todo obra, y lo vamos a ver al final, por eso mejor no me adelanto. ¿Sí? Al llegar donde su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que había sucedido. Bueno, vamos a brincarnos ese relato que se lo vuelven a contar. Jacob, su padre, les dijo: ustedes me van a dejar sin hijos, falta José, falta Simeón, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todas estas cosas recaen sobre mí. Pero Rubén dijo a su padre: fíjense este hombre lo que va a decir: quita la vida de mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Va a ser un compromiso muy grande, Rubén. Quita la vida de mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Lo más sagrado para ellos era la vida de sus hijos, su descendencia. Confíamelo a mí y yo te lo traigo de vuelta, o sea, a Benjamín. Porque de hecho ellos se quedan un tiempo sin regresar por su hermano que está en la cárcel, hasta que se les acaba la comida. Entonces sí, van a regresar por su hermano. 38. Jacob respondió: no bajará mi hijo con ustedes. Su hermano ha muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en el viaje, me moriré de pena en mi ancianidad, y será por culpa de ustedes. Sí, mucho de lo que le está pasando a Jacob es culpa de sus hijos. ¿Sí? Bueno, capítulo 43. Viene esta parte, ¿no? De por fin convencen a su padre y se va Benjamín con ellos. Versículo 12. Tomen doble cantidad de plata y devuelvan el dinero que apareció en la boca de sus bolsas. Tal vez se deba a una equivocación. Y tomen a su hermano menor para volver donde aquel hombre. Que el Dios de las alturas les haga hallar misericordia ante ese hombre, para que les devuelva a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si pierdo a mis hijos, es que tenía que perderlos. Tomaron entonces los regalos y doble cantidad de dinero y también a Benjamín y bajaron a Egipto. Se presentaron ante José. Y dice el versículo 16 que José vio a Benjamín. Entonces José manda a sus sirvientes, a sus siervos, que preparen una cena, que los lleven a su casa y preparen una cena, que él se va a reunir con ellos. Nos brincamos todo eso, llegamos al versículo 26. Al entrar José en la casa, le ofrecieron el regalo y lo saludaron, inclinándose hasta el suelo. Segunda vez que hacen esto. Él les preguntó cómo estaban. Les dijo: ¿está bien el padre de ustedes, aquel anciano de quien me hablaron? ¿Vive todavía? En realidad lo que él está diciendo es:
¿Vive todavía mi padre? Eso es lo que le preocupa a él. Ellos respondieron: tu siervo, nuestro padre, o sea, no es tuyo, es de nosotros, está bien y vive todavía. Y se arrodillaron por cuarta vez, inclinándose hasta el suelo, delante de José. Entonces José, levantando la vista, vio a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre, y dijo: este es el hermano menor del cual me hablaron. Él sabía perfectamente que era su hermano. Y le dijo: Dios te bendiga, hijo mío. José tuvo que salir rápidamente porque se sintió muy conmovido por la presencia de su hermano, y le vinieron las ganas de llorar. Y otra vez José a llorar. Apenas entró en su habitación, se puso a llorar. Pero es bueno, ¿no? Es bueno incluso que un hombre llore, ¿no? Para sacar todo lo que a veces uno se guarda, principalmente los hombres. Versículo 31. Después se lavó la cara y volvió. Tratando de dominarse, ordenó: sirvan la comida. Se la sirvieron por separado, a él aparte, también aparte a ellos, y a los egipcios que comían con él, también les sirvieron aparte. Es que los egipcios no pueden comer con los hebreos. De hacerlo, Egipto se tendría por deshonrado. Ya los judíos tenían estas ideas, ¿no? Y los egipcios también. No nos unimos a los pecadores, ¿no? Aquello con lo que llega Jesús y rompe totalmente. Y se va y come en casa de pecadores y publicanos, etc. Bueno. Se sentaron pues frente a él, empezando con el mayor de acuerdo a su derecho, y terminando por el menor, por ser el más joven, mirándose el uno al otro con asombro. Después separó para ellos porciones de lo que se le ponía delante, y la porción de Benjamín era 5 veces más grande que la de los demás. Bebieron con él hasta que todos estuvieron ebrios y muy alegres. Vamos al siguiente ya para terminar, casi. Bueno, nomás el principio dice aquí, ellos se van, pues, ¿sí? Dice, en la bolsa cuando se van, José, en la bolsa de su hermano, le pone una copa de plata. Sí, dice, en la bolsa del menor pondrás, junto con el dinero de su trigo, también mi copa de plata. Eso le va a servir a José para acusarlos nuevamente. Versículo 12. El mayordomo los registró. Esto ya se van y los alcanzan, y el mayordomo, el sirviente de José, dice, los registró empezando por el mayor y terminando por el más joven, y la copa se encontró en la bolsa de Benjamín. Entonces rasgaron sus ropas. Estos hombres yo creo que tenían mucha ropa porque cada rato la rompían. Sí, cada rato. Y cargando cada uno su burro, volvieron a la ciudad. Judá y sus hermanos volvieron a la casa de José, que todavía estaba allí, y se postraron con él, con el rostro por tierra delante de él. 4ª o 5ª vez, ya no sé. José les dijo: ¿qué han hecho? ¿No sabían que un hombre como yo iba a adivinarlo? Contestó Judá: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Y cómo podemos justificarnos? Dios ha descubierto alguna falta en tus servidores. La conciencia, ¿no? En adelante seremos esclavos de mi señor, junto con aquel en cuyo poder se encontró la copa. Pero José respondió: jamás haría tal cosa. El hombre a quien se le halló la copa será mi esclavo, pero ustedes pueden volver en paz donde su padre. Es decir, váyanse todos, déjenme a mi hermano. Eso es lo que quería José. Entonces se adelantó Judá. Judá se va a volver como el líder de esta familia en este momento ya. Viene hablando, él viene comprometiéndose, él viene dando la cara a Judá. Y eso es muy importante al final. Bueno, y le cuenta toda la historia otra vez a José, ¿no? No vamos a brincar todo eso. Yo, dice Judá, tu servidor, me hice responsable por el joven ante mi padre y le dije: si no te lo traigo de vuelta, seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, pues, que yo quede en lugar del joven como esclavo de mi señor, para que así el muchacho suba con sus hermanos.
Yo no podría regresar a la casa de mi padre sin el joven. No quiero ver la aflicción de mi padre. 45. Ya casi acabamos. Esto está muy interesante. Versículo 1. A este punto José no pudo ya contenerse más de toda aquella gente que estaba con él, y gritó. Aquí José, que a pesar de todo lo que le habían hecho, él amaba mucho a sus hermanos, los quería mucho, ¿no? Porque él tenía un corazón noble, a pesar de la maldad de sus hermanos, todo lo que le hacían, él los quería mucho. Llega un momento en que él ya no puede sostener esa careta, ese teatro que estaba armando. Dice, gritó, salgan todos de aquí. No quedaba ninguno cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Pero rompió a llorar tan fuerte, esta vez sí se desgañitó el hombre, se le acabó la voz así como se está acabando a mí ahorita. Sí, del llanto que tenía este hombre, que lo oyeron los egipcios y los servidores de Faraón. O sea, se oyó casi en toda la ciudad, ¿no? José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Lo que dijo ahorita, aquí lo está diciendo ya abiertamente. ¿Vive mi padre? Ellos quedaban tan aterrados de verlo que no podían responderle. Me imagino que ese joven al que ellos sentían que lo habían matado, verlo otra vez, verlo con tanto poder, de repente que se revele así como que resucitó casi, ¿no? Dice 4, versículo 4. Él les dijo, acérquense, y se acercaron. Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se apenen ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para salvarles la vida. José no tiene rencor con nada ni tantito con ellos, porque él tiene claro que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Eso lo tiene claro. Está pasando cosas horribles, me están sucediendo cosas terribles, pero se está cumpliendo la voluntad de Dios. Dios me ha enviado aquí delante de ustedes. Es decir, no es que ustedes me hayan hecho esto. Sí lo hicieron, ¿verdad? Pero había un objetivo mayor, y era el objetivo de Dios, que lo había enviado delante de ellos a Egipto. ¿Para qué? Para salvarles la vida. Y este mensaje es de Jesucristo 100%. Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para salvarles la vida. Sí. Juan 3:16, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, para darle vida eterna. Versículo 6. Ya van 2 años de hambre en la tierra y aún quedan 5 en que no se podrá arar ni cosechar. Dios pues me ha enviado por delante de ustedes. Todo lo malo ellos se lo achacaban a Dios. Y José hace algo más sabio. Lo malo y lo bueno, de alguna manera Dios lo está controlando. ¿Sí? No se quedan como ellos con lo malo, nada más. Dios nos está haciendo esto. No. José acepta que lo bueno y lo malo es por voluntad de Dios. Eso es más sabio. Dice, no han sido ustedes sino Dios quien me envió aquí. No es cierto. Versículo 7. Dios pues me ha enviado por delante de ustedes para que nuestra raza sobreviva en este país. Ustedes vivirán aquí hasta que suceda una gran liberación. 400 años después, más de 400 años. No han sido ustedes, fíjense muy bien, sino Dios quien me envió aquí. Él, el Señor, es el que me manda. ¿Sí? Se aprovechó del pecado de ustedes, de la maldad de ustedes, para que se cumplieran sus designios. Por eso aquel dicho, ¿no? De que Dios escribe derecho sobre líneas torcidas. Él me ha hecho familiar de Faraón, administrador de su palacio y gobernador de todo el país de Egipto. Bueno, un poquito más adelante dice, dicho esto, José abrazó llorando a Benjamín, su hermano, ¿no? Yo creo que tenía unas ganas de abrazarlo, quien también lloró. Como que el hermano también era medio llorón. Bueno, aquí ya se justifica más, ya todos los sentimientos ahí desbordándose, ¿no? Después
entre lágrimas abrazó y besó a cada uno de sus hermanos. Veamos cómo él no guarda rencor. Él es libre porque no guarda rencor. Una persona que guarda rencor nunca será libre. Será esclavo del rencor, será esclavo incluso de la otra persona, aunque la otra persona ni cuenta se dé. Besó a cada uno de sus hermanos, que se pusieron a conversar con él. Bueno, vamos al final. Dice, le dieron la buena noticia. Bueno, este es ya su papá. Sí, le dieron la buena noticia. José vive todavía y es el que manda en todo el país de Egipto. Pero Jacob no se conmovió, pues no les creyó. Ya no les cree su papá. O sea, es tantas cosas que le pasan a él por culpa de sus hijos. Ya no les cree. ¿Sí? Ellos repitieron todas las palabras que José les había dicho y le mostraron las carretas que José les había mandado para que se trasladaran. Entonces revivió el espíritu de Jacob y exclamó: fíjense muy bien, me basta con saber que mi hijo José vive todavía. O sea, no es importante las carretas, ni el dinero, ni la comida. Me basta con saber que mi hijo José vive todavía. Iré a donde él y lo veré antes de morir. 46. Nomás vamos a ver dos pedacitos de aquí. Israel partió con todo lo que tenía y al llegar a Berseba ofreció allí sacrificios a Dios. Dijimos que Israel era un hombre de mucha oración, era un hombre de Dios y donde quiera hacía sacrificios a Dios, ponía altares y hacía sacrificios. Versículo 2. Dios habló a Israel durante la noche en una visión y le dijo: Jacob, Jacob. Aquí estoy, contestó él. Y Dios prosiguió: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y también te haré volver aquí. José, o sea, tu hijo, te cerrará sus ojos. Como que al final viene Dios y firma toda su obra, ¿no? Todo lo que ha hecho. Y como que a Jacob le empiezan a caer, como decimos en México, los 20, ¿no? Las piezas empiezan a caer en su lugar. Todo esto que ha pasado es obra de Dios principalmente. Viene una lista de los hijos, los nietos, etc. No la vamos a ver. Déjenme justo aquí. A ver, ya. Vamos al 28. Antes de que entraran en Gosén, Jacob mandó delante a Judá para avisar a José de que estaba por llegar a la tierra de José. Fíjense cómo Judá ya se vuelve muy importante. José enganchó su carro y fue al encuentro de su padre a Gosén. Al verlo lo abrazó y lloró amargamente sobre su cuello. Es la quinta vez que José llora. Pero bueno, yo creo que se la pasó llorando en toda esta historia José, pobrecito. Versículo 30. Y dijo Israel a José: Ahora ya puedo morir, porque he visto tu rostro, porque vives todavía. Vamos adelante. Capítulo 47, ya nomás aquí vamos a comentar un pedacito. Bueno, aquí José va y presenta a su familia, bueno, a 5 de sus hermanos a Faraón. Esto no lo vamos a... Yo les pido, léanlo todo despacito, tranquilos, con calma. Yo voy muy rápido, pero ustedes háganlo con calma. Es una historia muy bonita y cuéntensela a la gente, a sus nietos, a sus hijos, gente que conozca, ¿no? En la catequesis, todo esto. Génesis 48:1. Algún tiempo después avisaron a José de que su padre estaba enfermo. Tomó entonces con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Ya habíamos hablado de ellos dos, los hijos de José. Versículo 5. Desde ahora pues los 2 hijos que te han nacido en Egipto, esto lo está diciendo Jacob, antes de llegar yo a este país, serán míos. Ya no son hijos de José, son hijos de Jacob, son hijos míos. Por eso van a pasar a formar parte de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Efraín y Manasés serán hijos míos, al igual que Rubén y Simeón. Así como los 2 primeros, también ellos, que son los últimos, digamos, pasan a ser mis hijos. Bueno, va a pasar aquí que Jacob va a preferir al menor sobre el mayor, pero de eso ya hemos hablado bastante. Capítulo 48. Ay, ya me perdí. Sí, 48. No, 49, perdón.
Versículo 1. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse, que les voy a anunciar lo que sucederá en el futuro. Júntense, hijos de Jacob, oigan y escuchen a Israel, su padre. Israel ya es un anciano. Si vieron la portada del video, más o menos era así. Es un anciano de más de 115, 120 años. Entonces sus hijos mayores andan mínimo por ahí de los, 70. Ya son ancianos también algunos de ellos. O sea que no son muchachitos, son ya muy viejos. Pues los reúne a todos ellos. Rubén, y aquí les va a dar la bendición. Recuerden que habíamos comentado que los padres de los judíos daban la bendición a sus hijos. Aquí se las va a dar. Y es muy importante esto. Rubén, tú eres mi primogénito. Fue el primero que nació. Mi vigor y el primer fruto de mi virilidad. Sí, reconozco que eres el primogénito, pero rebosante de orgullo y de ímpetu. Eres precipitado como las aguas, no te encumbrarás, es decir, no vas a subir. Tú que subiste al lecho de tu padre y deshonraste mi cama, ¿se acuerdan? Que él se acostó con una de las concubinas de su padre. Sí. Y este es un acto de querer quitarle autoridad, poder a su propio padre. Por eso, para abajo. ¿Sí? Y esto es lo que le pasa al demonio. Quiere subir tan alto, más alto que Dios, dirá el profeta, por encima del trono de Dios, que termina en lo más bajo. ¿Sí? Estos personajes pasa mucho, que quieren subir y al último terminan muy, muy bajo. Y esto lo seguimos viendo día a día. Simeón y Leví, versículo 5, son hermanos. Sus cuchillos fueron instrumentos de violencia. Ellos fueron los que mataron a los hombres circuncidados, lo vimos la semana pasada, que Jacob no lo aprobó. Aquí se los está diciendo, ¿sí? Que nunca mi alma participe en sus intrigas. Él no aceptó eso, ¿sí? Y que mi corazón esté lejos de su compañía, porque en su enojo mataron hombres y en su furor desjarretaron toros. No sé exactamente qué será eso. Y fíjense, dice el versículo 7, sea maldita su cólera porque es violenta y su furor porque fue cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y aquí viene quizá lo más importante, o de lo más importante que hemos visto en toda esta clase. Judá. ¿Por qué Judá? Ya dijimos, de Judá surge Jesucristo, de esta tribu. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano agarrará del cuello a tus enemigos. ¿Se acuerdan allá Génesis 3:15? Le aplastarás la cabeza a la serpiente. Y tus hermanos se inclinarán ante ti. Judá es cachorro de león. Es un león pequeñito. Jesús será el león ya de la tribu de Judá. En algún momento llegará. Vamos a ponerle aquí subrayado, marcadito. Judá es cachorro de león. Aquí está. Ahí está. Vuelves, hijo mío, de la casa, se agazapa o se abalanza cual león o cual leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? ¿Quién se va a atrever a desafiar al león de la tribu de Judá? Versículo 10. Y esto es bien importante. El cetro, el poder, el cetro, no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel, hasta que venga Jesucristo, a quien le pertenece y a quien obedecerán todos los pueblos. Aquí este hombre está hablando ya de Jesucristo. No sé si él era consciente o no, yo creo que sí. ¿De quién es Jesucristo? Faltan más de 1000 años para que llegue Jesucristo. Y él ya está en esta profecía, en esta bendición a Judá, hablando de él. El cetro no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y a quien obedecerán los pueblos. Amarra en la vid a su burrito, y a la cepa el hijo de su burra. Lava en vino su túnica,
y en la sangre de los racimos su manto. Nos habla de la vida misma de Jesús. Sus ojos están encandilados de vino y sus dientes blancos como la leche. Bueno, rápidamente, luego va a hablar de Zabulón, de Isaacar, ahí se los encargo que lo lean, de Dan, Gad, Aser, Neftalí y José. Finalmente, versículo 27. Benjamín es el último. Va a hablar mucho de José, por cierto, si se fijan. Benjamín es un lobo sanguinario. Por la mañana devora a su presa, por la tarde reparte los despojos. Y dice el 28. Estas son las tribus de Israel, 12 en total, y esto fue lo que les dijo su padre cuando los bendijo, dando a cada uno la bendición que le correspondía. Luego viene que muere su padre. Bueno, de hecho lo voy a leer. Dice, Después les dio estas instrucciones: cuando me reúna con los míos, entiérrenme con mis padres, en la cueva que hay en el campo de Efrón el hitita, o sea, en la cueva que está en el campo de Mecpelá, frente a Mambré, donde fueron sepultados todos, en Mambré, donde se apareció Dios en forma de 3 personas. ¿Se acuerdan? Cada vez, conforme avancemos, vamos a ir viendo, ¿se acuerdan aquello? ¿Se acuerdan aquello? Porque ya todo esto se empieza a recopilar. Y cuando lleguemos al Evangelio, vamos a ver, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan? ¿Y se acuerdan? Porque todo lo que va haciendo Jesús, casi cada paso, ya lo habremos visto. Por eso es tan bonita la historia de la salvación. Porque cuando llegas a Jesús, dices, ¿cómo es posible que no lo vieron? ¿Cómo es posible que no se dieron cuenta? Que no entendieron quién era el Mesías. Si todo estaba escrito, y lo va a decir Jesús. Y así iniciamos este curso. Que Jesús que les empieza a interpretar las escrituras a aquellos hombres que van muy tristes, ¿no? Porque acababan de matar a Jesús, y dice desde el Génesis hasta los profetas, porque en todo eso está Jesús, en todo. Dice al final, cuando Jacob hubo terminado de dar estas instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue a reunirse con sus antepasados. Aquí muere otro patriarca. El último patriarca va a ser José, ¿sí? El encargado de toda esta familia, que ya no es una familia, son tribus, son 12 tribus, son 12 grandes familias. Dice el capítulo 50, versículo 1. José se acercó a la cama de su padre, lo abrazó llorando y lo besó. Bueno, aquí está llorando otra vez José. Sí, no, llora mucho José. Vamos al final ya, ahora sí. Versículo 14. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto con sus hermanos y con todos los que lo habían ido a acompañar en el funeral de su padre. Al ver que había muerto su padre, los hermanos de José se dijeron: tal vez José nos guarde a un rencor, la conciencia todavía de ellos no los deja en paz, y ahora nos devuelva todo el mal que le hicimos. Ellos no entienden, no aceptan, porque hay muchos de nosotros que no aceptamos que a pesar de toda la maldad Dios se está moviendo, que a pesar de todo lo que hoy pasa, la voluntad de Dios de alguna manera se está cumpliendo. Es un misterio, lo declara la iglesia, pero es así. Ellos no lo entienden, y hay muchos de nosotros que tampoco lo entendemos, que vemos la maldad como, es que quítenme esta maldad encima, que no es que sea malo pedir que te la quiten. Lo malo es, como dirá Jesús, no aceptar la cruz. Te ponen una cruz y la avientas. No, porque esa cruz también es parte de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice, tal vez José nos guarde un rencor y ahora nos devuelva todo el mal que hicimos. Por eso le mandaron a decir: tu padre antes de morir nos encargó que te dijéramos. En la Biblia no dice esto, pero bueno, ellos dijeron eso. Por favor, perdona el crimen de tus hermanos y el pecado que cometieron cuando te trataron mal. Ahora debes perdonar su crimen a los servidores del Dios de tu padre. José, al oír este mensaje, se puso a llorar. Y yo una vez me puse a llorar por lo que leía a continuación. Ahorita, ojalá y no, ¿verdad? Pero es un mensaje muy bonito. Sus hermanos vinieron y se echaron a sus pies, diciendo: aquí nos tienes, somos tus esclavos.
Ahora sí, estos hombres llenos de orgullo que no querían a su hermano, se tiran a sus pies. Y por eso yo les contaba la semana pasada cómo yo al final, cuando muere mi madre, me arrodillé, me tiré ahora sí que a los pies de Dios y le dije: ¿te la has llevado? Muy bien, me has ganado a la buena. Tarde o temprano a uno se le acaba todo ese orgullo, todo ese veneno, porque es un veneno que llevamos en el corazón, ¿sí? Y te das cuenta, yo me di cuenta de que yo no era Dios, de que yo era muy débil, muy frágil, que poco podía hacer o nada. Sin Dios no puedo hacer nada. José les respondió: no teman. Muchas veces cuando Dios habla, siempre inicia así: no tengan miedo. ¿Acaso podría ponerme yo en el lugar de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven: conservar la vida de un pueblo numeroso. Sí, conservar la vida de un pueblo numeroso. Esto es más grande que ustedes. Esto es más grande que tú y que yo juntos. Esto es el pueblo de Dios, la iglesia. Y bueno, de alguna manera esto también está muy relacionado con lo que hoy le pasa al Papa. Nos juzgamos muy duro unos a otros y estamos viendo los errores de los demás. Y muchas veces es como estos hombres por la conciencia que tenemos, ¿no? Y les digo, no me cansaré de pedirles que oren por el Papa. Pero sigo porque ya llevamos casi 2 horas. Dice: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven. Bueno, no podía faltar la desconexión del día de hoy. Ya está la desconexión, ya al final, pero bueno, ahí está la desconexión. Dice pues, versículo 21: no teman pues, yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Estas frases son como puestas por Jesucristo. No tengan miedo, yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. ¿Sí? A todo aquel que se mantiene en el pueblo de Dios. Luego los consoló hablándoles con palabras cariñosas. José permaneció en Egipto junto con toda la familia de su padre. Murió a la edad de 110 años. Alcanzó a ver a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Nacieron sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero tengan la plena seguridad de que Dios los visitará y los hará subir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a sus hermanos de Israel, jurar a los hijos de Israel, pidiéndoles este favor: cuando Dios los visite, lleven mis huesos aquí junto con ustedes. José murió en Egipto a la edad de 110 años. Embalsamaron su cuerpo y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Palabra de Dios. Bueno, voy a leer algunos comentarios rápidamente porque son muchos hoy. Gracias de veras por la confianza, por estar aquí, que ya es mucho tiempo, pero gracias. La profecía de Simeón, sí subieron, no, sí saben. Así les voy a estar preguntando porque para los que saben lo digan y para los que no saben lo sepan. Sí, la profecía de Simeón. Yo creo que no los voy a leer porque son demasiados. Gracias de veras. Y vamos, ya para terminar, vamos a ver los temas. El primero me interesa muchísimo, que también es solo un pedacito, porque créanme que nos estaríamos otras 2 horas si analizáramos versículo por versículo, o por lo menos cada cosa en la que se parece José a Jesucristo. Es muchísimo. El capítulo 41 creo que es el que más amplio, es muchísimo. Pero ustedes pueden ir haciéndolo despacito, nomás de lo que se acuerden. No se van a acordar de todo. Ni yo me acuerdo de todo, ni los más expertos se acuerdan de todo. Entonces, no se preocupen. Bueno, ahí vamos a ver. Ya se me estaba olvidando. Quitamos esto y ponemos esto. Ahí está. Vemos aquí el trigo. José es el del medio. Y los demás son sus hermanos. Están allí
cayendo delante de José, que al final se inclinaron como unas 5 o 6 veces, porque al final él termina reinando sobre ellos y sobre Egipto, porque esa era la voluntad de Dios. Bueno, vamos a darnos prisa porque si no me voy a quedar aquí sin conexión. Rápidamente, Génesis, a ver si ya están viendo ahí. Sí, ya están viendo. Génesis 27 al 50. No es 27, es 37. José expuso. Ya. José fue amado por su padre. Jesús fue amado por el Padre. ¿Sí? Por ejemplo, cuando fue bautizado, ¿no? Este es mi hijo amado, dirá el Padre. José fue odiado por sus hermanos. Y aquí viene interesante, el mundo odia a Jesucristo. ¿Sí? Y dice también Jesús, por eso el mundo los va a odiar a ustedes. José fue odiado por sus palabras, Jesús fue odiado por sus palabras de verdad. A José se le prometió un futuro extraordinario. A Jesús también. Llega el ángel con María y le dice, será llamado el Hijo del Altísimo, y le habla de su reino, que va a ser descendiente de David, etc. Un futuro extraordinario. José predijo su futura soberanía. Jesús hizo lo mismo, dice, y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, y verán al Hijo del Hombre venir rodeado con gran poder y gloria por sus santos ángeles. José fue enviado por sus hermanos, hacia sus hermanos. Jesús es enviado por el Padre a sus hermanos. Es envidiado. José fue envidiado por sus hermanos. Jesús fue entregado por envidia. Pilatos es el que dice que lo entregaron por envidia. José fue enviado ahora sí por su padre a sus hermanos. Jesús fue enviado por su padre a las ovejas perdidas de Israel. José busca a sus hermanos. Jesús busca a todas sus ovejas, a todos nosotros, que al final somos sus hermanos. José busca a sus hermanos hasta que los encuentra. Jesús nos busca hasta que nos encuentra. Bueno, aquí como que se repite. Hubo una conspiración para matar a José. Hubo una conspiración para matar a Jesús. José fue despojado de su túnica. Jesús también, antes de ser crucificado, es despojado de su túnica. José fue arrojado a un pozo. Jesús fue arrojado, una vez muerto, a una tumba, que era una cueva. José fue sacado del pozo vivo. Jesús, resucitado al tercer día, salió del sepulcro. José se vende por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. En ambos casos es el costo de un esclavo, pero en tiempos de José valía 20 y en tiempos de Jesús 30. Judá sugirió la idea de vender a su hermano. El nombre griego de Judá es Judas. ¿Y quién vendió a Jesús? Judas. Capítulo 39, el 38 no, porque es donde está precisamente Judá y Tamar. ¿Sí? Bueno, José se convierte en un sirviente, Jesús se hizo siervo. El maestro de José estaba complacido con él. Aquí, el padre, más bien aquí es el padre. El padre siempre estuvo complacido con lo que hizo Jesús. Este es mi hijo amado, en quien me complazco, dirá el padre. José, el siervo, fue una bendición para otros. Jesús es la bendición del Padre para todo el mundo. Ya lo vimos en clases pasadas. José era una buena persona, o un justo. Jesús es el justo por excelencia. José fue tentado y no pecó. Jesús fue tentado y no pecó. Fue tentado por Satanás. José fue falsamente acusado. Jesús fue falsamente acusado. José no intentó ninguna defensa. Jesús no se defendió. José fue encarcelado aunque era inocente. Jesús es sentenciado a muerte aunque Pilato mismo no encontró culpa en él. Pilato mismo lo declara inocente. José fue entregado por sus hermanos a los gentiles. Jesús fue vendido por sus hermanos judíos
y sufrió a manos de los gentiles, es decir, de los romanos. José el inocente sufrió severamente. Jesús sufrió severamente aunque era inocente. José ganó el respeto de su carcelero. Jesús se ganó el respeto del centurión romano frente a la cruz. Les digo, solo puse esos 2 capítulos porque si lo pongo todo, aquí nos hallan y no terminamos en todo el día. Es muchísimo lo que se parecen ellos dos. Vamos a ver otro tema. La mano de Dios obra en todo. Dios obra en todo para beneficiar a los que ha llamado. En todo, y esto incluye lo bueno y lo malo. Por eso leíamos ahorita que decía José: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de un pueblo numeroso. Dice Romanos 8:28, nos dirá San Pablo: también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Todo lo bueno y lo malo Dios lo dispone incluso para bien. Incluso el dolor, sí, también el dolor lo dispone para bien de aquellos a los que Él ama y los que lo aman. Bueno, extraños y peregrinos en esta tierra. Y a ver si no se me va aquí el internet, porque este es un tema muy importante. Hebreos 11 del 8 al 16. Dice así el autor de los Hebreos: por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país, y esto es todos los patriarcas, ¿no? Vamos viendo un resumen, como un resumen de los patriarcas. Un país que recibiría en herencia, y partió sin saber a dónde iba. Abraham tiene esa capacidad de desacomodarse, sale de su país, no sabe a dónde va, pero él va, él obedece a Dios. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa. Pues aquí viene la razón de que ellos fueran capaces de eso, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos. Es decir, estas ciudades nuestras son ciudades que hoy están, mañana tal vez ya no. Bueno, esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de la avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en que Él se lo prometía. Es decir, la fe lleva a estos hombres a seguir a Dios. Lo siguen con mucha fe, confiados ya no en ellos, en lo que les pasa a ellos, sino en lo que Dios quiere, en lo que Dios busca. Ese es su objetivo. Por eso de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de la arena de las orillas del mar. Todos murieron creyentes. No habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándose, y esto es clave, confesándose extraños y peregrinos en la tierra. Es decir, no sentían esto como lo suyo, como lo propio de ellos, como su posesión. Eran peregrinos, peregrinos en una tierra extraña. Ellos veían más el cielo que la tierra, y eso es a lo que nos invita Dios. No te ocupes tanto de lo de aquí, ¿sí? O si te ocupas, ocúpate, pero ocúpate más de lo del cielo. Que todo lo que haces aquí sea con miras al cielo. Eso es muy importante en toda la Sagrada Escritura. Esa es la diferencia entre los que siguen a Dios y los que no lo siguen. ¿Sí? Los que no lo siguen no ven ya al cielo, no les importa. Incluso muchos de ellos dirán que sí creen en Dios, etc. Pero se quedan con las cosas de la tierra, se vuelven sus dioses, esas cosas de la tierra. Dice, los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, otra patria. Esta no es mi patria, así sea México, Chile, Uruguay, España, el país que quieras. Esta no es tu patria. Tu patria, si eres hijo de Dios, es el cielo. Pues si hubieran añorado la tierra que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no. Aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo.
Es más importante el cielo. Yo aspiro al cielo. Las cosas de aquí son pasajeras, porque somos peregrinos en esta tierra. Hay que aspirar al cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Y San Pablo a los Colosenses: si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y lamentablemente pasamos todo el día pensando en las cosas de abajo. Y lo de arriba, como dicen por aquí, bien, gracias. ¿A qué horas? Busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. ¿Sí? Jesús también lo va a decir de muchas maneras. ¿Sí? Busquen primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás viene por añadidura. Es lo mismo. El mensaje es este. Y esto los patriarcas fueron muy buenos, ¿sí?, en eso, al final, porque a veces la regaban también, se equivocaban. Pero en general ellos terminaron confiando más en Dios que en ellos mismos. Y el ejemplo más claro fue evidentemente José. José, a pesar de todo, él no perdía ni la alegría. Bueno, era medio llorón. Pero, perdón, pobrecito, ya hablé tanto de que llorón. Pero él seguía adelante, y él seguía adelante, y él seguía adelante porque confiaba en Dios, porque él tenía sus ojos puestos en el cielo, no en la tierra. Pues bueno, el mensaje hoy es: somos peregrinos en esta tierra extraña. Ojalá y esto entrara en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Somos peregrinos, estamos de paso. ¿De qué te sirven tantas cosas si solo estamos de paso? Bueno, ya vamos a terminar porque ya el celular se me descargó y yo transmito con el celular. Capaz que nos quedamos sin internet, pero por la falta de electricidad. Gracias de veras a todos. Gracias. Hay 104 personas. Ahorita voy a leer todos sus comentarios. Dios me los bendiga. La semana que viene ya entramos con Moisés, que es una super historia. Increíble, Moisés. Yo creo que les va a gustar muchísimo. Ya son personajes más detallados todavía. Más impresionante lo que pasa con Moisés. Bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana y gracias. Les pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.